Buenos días, señores. Vamos a dar inicio al curso. Bueno, es un webinar donde se enfocan lo que se denomina la falla oculta. Nosotros estamos siempre pensando de que los equipos eléctricos, como no vemos la energía, todo está funcionando de maravilla. Entonces, ¿a dónde deberíamos apuntar si queremos nosotros determinar si hay un sistema confiable dentro de lo correspondiente? Principalmente está dividido en 7 rubros, pero de último minuto me solicitaron fallas en bushing de transformadores y eso lo vamos a realizar al final. La primera parte se refiere a dieléctricos, desarrollo de fallas por efecto corona, descargas parciales de baja y alta energía. Lógicamente esto puede llevar a un arco, cuando ya la rigidez dieléctrica del dieléctrico ya se colapsó debido justamente a estos eventos. Si tienen también algún interés, por acá hay un webinar gratuito también del que les habla acerca de lo que son las bombas, el mantenimiento efectivo de bombas desde el punto de vista de monitoreo de condición. Volviendo al tema principal, en este caso, que son los dieléctricos, sabemos que hay dieléctricos líquidos, sólidos y gaseosos. Los líquidos, aceites dieléctricos, aceites de silicona, eh, etcétera. Ahora también los aceites verdes dieléctricos. En la parte sólida tenemos los barnices, cubiertas de aislamiento de los cables, de los alambres, que son para bobinados, por ejemplo. Y en los gaseosos tenemos el aire y SF6. Eh, Generalmente la gente busca efecto corona como un problema. Es muy probable que el efecto corona sea el primer paso hacia lo siguiente. Acá tenemos algunas formas del origen, ¿no? Acá tenemos partículas de aire ionizado alrededor de una superficie. Pero también esto puede ser partículas de barniz que tienen fisuras. O puede ser, como el caso de los alambres barnizados y el barniz de los motores eléctricos, que se atrapó una burbuja de aire. Es decir, no solamente el efecto punta corona da origen a la corona, hay un gradiente de potencial, el cobre es un material aislante y el campo eléctrico que se genera, ¿no? Se pone en la periferia, puede ser en los alambres, etcétera. En la otra fotografía se aprecian algunos efectos. Nótese la porosidad de esta junta, ¿no? La porosidad nos señala de que hubo humedad, la temperatura provocó digamos, ebullición y cavitación. ¿Pero cómo? Bueno, la temperatura y el líquido. Otros eventos, pero ya esto no es solamente efecto corona, también se han producido descargas parciales. Lo que vemos acá es un fulgor provocado por la ionización de extrema. Por ejemplo, Catatumbo, en la zona norte de Colombia, tiene una actividad meteorológica permanente, rayos caen a cada rato, pero si uno levanta un objeto metálico, este se ioniza tanto que se aprecia este tipo de fulgor. Una de las formas que FLIR propone, por ejemplo, es que esto ubique el comportamiento de un aislador, pero hay que tomar en cuenta que no es por temperatura. Simula ser temperatura, pero lo que hay aquí es cambio de emisividad. Entonces lo que buscamos nosotros es cambio de emisividad, el clásico sonido de efecto corona, y en el caso de los materiales aislantes, como son los barnices, un momentito, tenemos acá la formación de coronas al interior, por ejemplo, en el aislamiento sólido, un barniz, hay una cavidad, un agujero, se atrapó el aire,
La rigidez dieléctrica del aire está alrededor de 26 kilovoltios por centímetro en estas condiciones y 30 en condiciones ideales. Si tenemos acá 26 y con una cavidad de aproximadamente 1 milímetro, ya tenemos una descarga que vence la rigidez dieléctrica. Por eso es que hay que tomar en cuenta esos orígenes, no solo es el efecto punta. Elementos acá que se ha ingeniado todo el mundo para evitar o atrapar esta actividad meteorológica. Acá tenemos un desviador, sería sobre el... Y acá tenemos una ruptura, pero esto ya es un arco. O sea, no es solamente el efecto corona, va desarrollando y luego se ve el arco. El arco vendría a ser entonces la ruptura de la rigidez dieléctrica debido al desarrollo de efecto corona, descargas parciales de baja energía, de alta energía y al final el arco. Todos estos señores están dentro del espectro electromagnético, por eso es que, por ejemplo, el solar, o sea, la energía solar está en estos rangos, rango infrarrojo, rango ultravioleta. El efecto corona se encuentra, conforme ven acá, alrededor de estos nanómetros. Entonces hay formas para determinar el comportamiento mediante cámaras que están sintonizadas a estas longitudes de onda. Otros eventos como en los aisladores debido a la formación que tienen irregular para la línea de fuga, es que se produce también el efecto corona. La formación de efecto corona nace de la ionización. La ionización que es contaminación del dieléctrico, muchas veces el aire, ¿no? Que provoca eso. Pero también tomen en cuenta que esto se puede dar en cualquier otro dieléctrico. Luego siguen las descargas parciales de baja energía. El dieléctrico va perdiendo propiedades en ese rango y la geometría también colabora. Descargas parciales de alta energía. Esto se ve como dendritas. Entonces es el típico, como vamos a ver, un desarrollo de descarga de alta energía. La rigidez dieléctrica se encuentra contaminada. ¿Por qué? Por la misma temperatura a la cual se producen estas descargas parciales. Y el arco eléctrico, que en este caso se refiere a un arco eléctrico por la ruptura, elevada actividad de fotones, energía incidente, que viene a ser el calor que pues, se deduce o se propaga debido a las altas corrientes. Recuerden que hay un efecto Joule y en este caso es la ruptura del arco que se va hacia la zona de ultravioletas, que también es mucho, mucho calor. Los métodos actualmente mm, recomendados son los métodos acústicos, los de interferencia electromagnética y los eléctricos. Un evento al que les habla usado desde hace mucho es el evento acústico, que puede ser de contacto y el aerotransportado. Lo que vamos a ver se ha producido, o sea, grabado con eventos o con elementos de aerotransportado. Las UHF, conforme lo dicen, también son efectivas, pero ¿qué sucede? O sea, como son elementos de muy alta frecuencia, se necesitan unas ondas que son derivadas de las sondas para atrapar emisiones acústicas. O sea, se parece mucho al de emisiones acústicas, porque la ultra alta frecuencia es capturado por el sensor y no por el entorno. Una superficie puede mitigar las señales de ultra alta frecuencia y no nos damos cuenta, como es el caso del celular. El celular tiene ultra alta frecuencia y no sentimos un componente mecánico, pero sí hay una disipación. Y los eléctricos. Llevamos años y años viendo lo que es la formación de efecto corona, pero no nos enfocamos de que hay un desarrollo conforme vamos a ver acá, miren. Acá tenemos un efecto punta, evidentemente punta. Se formó el efecto corona, que es este punto.
luego pasó a descarga parcial de baja energía, las dendritas hacen que sea de alta energía y al final se produce un arco, cuando ya esta rigidez dieléctrica ha sido de alguna manera ya decayó de tal manera de que es incapaz de soportar el voltaje entre estos dos elementos. ¿Ven? Ahí apareció. Ok, entonces es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el efecto corona es lo primero que aparece y que deberíamos tener justamente una herramienta para ello. Como les mencionaba, yo prefiero los eventos acústicos. Acá se tiene una onda que es correspondiente al efecto corona. Si lo observamos, tiene bastante armónicos de 60 Hz, que es una característica del efecto corona. Si es 50 Hz es 50, si es 60 es 60. Y en algunos casos donde se usan frecuencias especiales, ¿no? Como son los motores eléctricos para distribución sobre arco magnético, ¿no? Entonces esos tienen diferentes frecuencias. Los motores de los aviones, 400 Hz. Entonces estos picos estarían a la frecuencia de línea. Nótese que las interarmónicas son pequeñas y la curva es más o menos plana, pero barre una alta frecuencia que es característico. En el caso de la descarga parcial de baja energía, no se aprecian las dendritas, pero ya los picos de 60 Hz y armónicos cubren menos rango de lo que cubre las frecuencias aleatorias, lo cual origina una subida del piso, ¿no? Característico. Esta es la forma de onda que se atrapó. Miren que a diferencia del anterior, que tiene un pequeño conglomerado al centro, acá se va ampliando y en media frecuencia estamos hablando de hasta 2000. He cortado porque hay bastante más hacia la derecha, se ha incrementado el piso. Esto ya con las dendritas viene a ser la descarga parcial de alta energía. En la de alta energía vemos que los de 60 ya están confinados a una zona bastante baja. Sin embargo, el piso se ha levantado ya y también se aprecia en la onda acústica una mayor densidad al centro. En resumen, con pequeñas herramientas acústicas se puede llevar a cabo de alguna manera todo lo que corresponde a la parte de monitoreo de lo que es efecto corona, descargas parciales de baja y alta. Y hemos utilizado varios equipos de tipo grabadoras de alta frecuencia de sonido, acústicas, o los mismos equipos que son parte de lo que se llaman, ¿no? Las cámaras, equipos de ultrasonido, pero como se habrán dado cuenta, si uno no estudia la forma de onda, es difícil discriminar cuál es cuál, en donde tengo más riesgo. Este es el arco, ya se produjo un arco, miren que es completamente aleatorio. Aquí no solamente vemos la ruptura de la dieléctrica, sino que en la parte superior también hay una descarga. Esto es aleatorio, por eso es que se ven picos aleatorios. Acá quizá aproximadamente, pero no es lo más representativo. El piso se ha levantado, pero de manera muy irregular, ¿no ven? Que coincide con estos elementos que vemos acá. Resumen, si no queremos invertir en super equipos para detectar descargas parciales, que sí valen la pena, por ejemplo, en los que tienen SF6, ahí sí vale la pena, porque el SF6 con el corona y descargas parciales es una mezcla explosiva en el sentido de que en cualquier momento puedes quedarte sin servicio. En los otros sistemas convencionales, mecánicos, electromecánicos, es factible utilizar la parte acústica. Y si tenemos cámaras acústicas de varios micrófonos,
es mejor para capturar la forma de onda y analizarlo. Algunos sonidos, espero que se escuche, sonidos, por ejemplo, cómo suena o cómo escucharía yo el efecto corona. Me confirman que se escucha el efecto corona, es 60 Hz. Voy a poner el de descarga de alta energía. Se nota una alta frecuencia incerta, pero no necesariamente grave, pero sí interiormente está sometiendo a muchas temperaturas los sistemas, ¿no? Entonces, y el arco, muy parecido, pero ahí aparecen ¿ve? Las descargas aleatorias porque se rompió el aislamiento. Ese es lo coloquial. Estos son, porque es un tema que me solicitaron de última hora, pero que es muy importante también, es el bushing, o sea, los aisladores. Si uno escucha esto, ya el bushing lamentablemente tiene poco tiempo de vida y es una de las mayores causas de falla de transformadores. Preguntas frecuentes. ¿Todos los equipos eléctricos tienen riesgo de generar efecto corona? Pues sí, todos. ¿Ok? ¿Por qué? Por su geometría interna. Las láminas magnéticas se cortan y para que no haya mucha vibración se le hacen puntas cruzadas, lo cual son una zona de alta ionización. Aparte de que el transformadores, reactores son equipos de inducción, los motores eléctricos también. En los motores eléctricos, ¿a qué se debe la generación corona si no tiene elementos agudos aparentemente? Es ahí lo más común es la presencia de burbujas de aire en el barnizado. Esas pequeñas, por eso es que una de las grandes reglas es hornear al motor eléctrico una vez barnizado, 120 grados y un tiempo que permita fluir y evitar este efecto. Y en los transformadores, ¿cuál es el factor que lo origina? Los diseños de yugos y circuitos magnéticos asociados a geometría, cambios de dirección del flujo magnético, caminos de aceite dieléctrico al interior. O sea, yo tengo al interior, tengo bobinas, tengo un yugo y eso tiene un factor de llenado y por ahí debería pasar el aceite dieléctrico. Y se encuentra con esa geometría que está siendo irregular y se empiezan a producir los efectos corona, que es el primer paso hacia lo que podría ser un desastre. En caso de descargas parciales de baja y alta energía, ¿qué temperatura puede alcanzar alguna parte magnética del interior de un transformador? Más de 600 grados. O sea, hay zonas donde está los 600 grados. Uno de los, digamos, hay mucha marca de transformadores de reconocidas y no reconocidas, pero esta parte de la geometría y el diseño, las ventanas, los factores de llenado, tolerancias, formas como se hacen los yugos, son muy, pero muy importantes para tener menos riesgo. No lo vamos a poder evitar, pero sí vamos a tener menos riesgos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá acerca de lo que es efecto corona y descargas parciales? Bueno, pasamos al siguiente punto. Entonces, ¿qué debemos hacer acá para, porque esta es una falla oculta? Se pone, de alguna manera, las fallas ocultas comienzan con estos elementos que no vemos, pero hay otros tipos. Falla oculta, puesta a tierra. ¿Qué buscamos con la puesta a tierra? Equipotencialidad, disipación de actividad meteorológica, medio de señales de instrumentación, seguridad del ser humano. En realidad todos buscamos todo lo que estamos viendo. ¿Cuál sería lo más importante con respecto al sistema de puesta a tierra?
En primer lugar, la seguridad del ser humano. En segundo lugar, la equipotencialidad, porque si yo no tengo equipotencialidad hacia una malla de tierra, entre dos conexiones que están al mismo voltaje aparentemente, hay un delta de voltaje que puede dañar. Recuerden que con 40 voltios alterna, el cuerpo del ser humano puede dañarse tanto que provoca la muerte. Disipación de actividad meteorológica. Tenemos los pararrayos, los apartarrayos, cabezas de ionizantes y buscamos, pero recuerden que un rayo puede tener 10, 20 mil amperios y si yo tengo una resistencia a tierra baja, pero no tanto, apliquen nada más I cuadrado R y se van a dar cuenta del riesgo que se tiene y por eso hay algunas veces que explota los equipos que están alrededor de una puesta a tierra. Los de señales de instrumentación que necesitan una referencia similar, puede que no la tengan por la puesta a tierra. Pero la gente se contenta con tener 20 ohmios, 15 ohmios, 5 ohmios y uno dice, bueno, está bien. Se olvidan de que hay dos dispositivos dentro del sistema. El grounding, que es el proceso mediante el cual se conecta el sistema eléctrico a tierra física. O sea, ese es el pozo. Esta conexión es fundamental para asegurar un punto de referencia potencial eléctrico y para proteger a los usuarios de tensiones transitorias o anormales. Pasa una nube negra y empiezan a volar algunas tarjetas que no estaban con compatibilidad electromagnética adecuada para el evento. Y el bonding, que es conectar eléctricamente distintas partes conductoras que no están destinadas a llevar corriente en condiciones normales, o sea, no están en condiciones normales, entonces entre ellas se compensan y para eso se necesita, por ejemplo, un tablero tiene su puesta a tierra, su placa de puesta a tierra, pero en realidad eso viene a ser un bonding, no un grounding. Este proceso evita diferencias de potencial peligrosas, ¿ok? El bonding y el grounding tienen que apuntarse a lo mismo. Aunque diferentes buscan un objetivo común. Seguridad del sistema. Ya no estamos hablando solo del ser humano, es del sistema. Mantener mallas de tierra separadas, que fue toda una tendencia hace años, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, reduce interferencias eléctricas, particularmente en sistemas sensibles y más aún que tenemos una electrónica muy, pero muy fuerte. Pero al mismo tiempo puede dar lugar a diferencias de potencial no deseadas. Muchas veces ha ocurrido que por tener mallas separadas hay hay una diferencia de voltaje entre los puntos que están conectados a esta malla. Son potencialmente peligrosas. Un escenario de fallo podría resultar en la recirculación de corrientes no deseadas entre mallas. Supongamos que tenemos un tercer armónico y hemos puesto uno de los transformadores a tierra y esta tierra a la malla. Y tenemos otro transformador que tiene menos riesgo o no tiene tercer armónico, también lo hemos puesto a tierra. Debido a que las mallas están separadas, empieza a haber una comunicación entre ellos. Y si a eso le sumamos de que puede haber un sistema de protección catódica, empieza a haber, y uno lo que tiene es un campo de metales corroídos. Todo eso es por la diferencia de potencial que se generan cuando hay este tipo de mallas. Las conexiones, acá hay una conexión exotérmica, ¿no? Bueno, hay que quemar todo lo que hay que quemar. Acá tenemos el bonding, el grounding que habíamos estado hablando, y este es el bonding. Entonces, si las regletas o las láminas de tierra de los tableros no están intercomunicados debidamente, lo que estamos haciendo acá es crear un potencial con respecto al tablero al cual no hemos llegado por bonding. ¿Ok?
Mucho cuidado con eso. Bonding, grounding, y acá inclusive algo que es violar el código, que son dos conexiones de diferentes, ¿no? Lo que debemos hacer acá es tener un bonding y luego es uno de ellos pasarlo al grounding. Cuando uno tiene este criterio, ya se pone a pensar también que la malla de tierra, dentro de la malla de tierra donde cae cada una de las varillas, Porque van adelantados. tiene una diferencia de potencial entre ellas, conforme estamos viendo acá, y que lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, por ejemplo, acá dice estructura de línea 20 ohmios, conseguimos, sí, todo el mundo feliz. Subestación de alta y extra alta, un ohmio. Difícil, pero lo conseguimos, todo el mundo feliz. Subestación de media tensión, 10 ohmios. Sí, pero estas son las puestas a tierra. Este es el grounding y el bonding, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en esto. Obtener valores de resistencia máxima de puesta a tierra. Bueno, ya menos de 20. Garantiza el equipotencial. Equipotencialidad no lo garantiza. Como hemos visto, debe tomarse en cuenta el bonding y grounding y la interconexión de pozos a la malla. La instrumentación se ve afectada por la falta de equipotencialidad y mucho. Por eso es que la gente dice, oye, hay mucho ruido en mi sistema de instrumentación, algunos equipos no funcionan, pero es la falta de equipotencialidad lo que origina esto. Entonces hay que tomar siempre estas condiciones. Este es el segundo elemento dentro de lo que consideramos fallas escondidas en el sistema eléctrico. ¿Alguna pregunta acá? Seguimos avanzando. Tensión de toque, tensión de paso y cómo está correlacionado esto con AR flash, ¿no? Porque hay, ¿qué es el AR flash? El AR flash es una súbita pérdida del, del dieléctrico, pero que va acompañado debido a que está en el ultravioleta, se origina una sobrepresión, hay muy altas temperaturas, entonces el AR flash termina siendo lo peor que se ve en la parte de seguridad eléctrica. Pero nos olvidamos que hay una diferencia con respecto a la tensión de toque y la tensión de paso. Esta es una tablita de límite de aproximación, conductor fijo, conductor móvil, límite de aproximación restringida, que son partes de la NFPA 70E. Acá tenemos una falla a tierra, la duración de la falla va de la mano y tenemos una capa de resistividad y que fluye. También debemos de recordar de que si se ve afectado por una descarga, que no lo estamos persiguiendo, no es que haya una unidireccionalidad. Sale para los dos lados y las reflexiones también nos afectan. Entonces acá tenemos potencial, una curva de potencial, ¿no? Incremento de potencial con respecto a la tierra remota. Y yo puedo tener porque una pierna está en este potencial y esta en esta otra, y la resistencia a la falla nos va a producir una diferencia de voltaje que es el voltaje de paso entre los pies. Acá tenemos también que esa misma diferencia potencial que no está protegida, tengo tensión de paso entre los pies y tensión de toque, porque estoy tocando una parte, un componente que está a diferente potencial que mis pies. Y eso, según lo que habíamos visto, es originado por estas, digamos, diferencias potenciales dentro de la misma malla. Miren que acá hay una malla que ha sido diseñada. La malla donde están las puestas a tierra tienen diferente potencial con respecto a la base de referencia de la misma malla
Y si yo tengo la mala suerte de pisar, por ejemplo, esto o tocarlo, me someto a estas diferencias de potencial, que si son de 40 voltios o más, nos llevan a la muerte. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, el diseño de las mallas a tierra y las puestas a tierra no es solo por resistencia. La gente muchas veces, e inclusive, ¿no? Te venden la idea de que es la resistencia de puesta a tierra, si la tienes más bajita, vas a tener la instalación segura. No, siempre hay una diferencia potencial porque así trabaja la disipación dentro del sistema, ¿ok? Dentro de la propia malla. Acá tenemos If you un contact a power line video with your vehicle, donde se produce un choque con una línea. Entonces, ponte a 10 metros. Ahí muchas veces ha habido este caso de no identificar la posición de los cables y se produce este evento. Entonces es como lanzar una piedra al agua. Se producen ondas equipotenciales en el caso de la, ¿no? En el caso de del agua serían longitudes de onda, perturbaciones concéntricas. En el caso de la disipación hacia tierra, al ingresar a tierra se producen líneas equipotenciales que están muy apretadas alrededor de la varilla y que a medida que pasa la distancia se van disipando. Entonces, stop, y esa es la explicación de tensión de paso o potencial de paso. Cada una de estas líneas está a un potencial y lógicamente si estamos parados sobre una de ellas, si pisamos otra, va a haber una diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, en esa diferencia de potencial, si son más de 40, tenemos muchos problemas. Este es el potencial de paso. Nuestro cuerpo está haciendo una resistencia en paralelo a la resistencia de contacto para hacer una función de divisor de corriente. Si nos pasa por ahí 30 miliamperios, podemos sufrir la defibrilación ventricular y tenemos parálisis del corazón. Entonces, ¿alguna observación? ¿No? El salto del conejo para evitar pisar líneas equipotenciales, pasos muy cortos, ¿ok? Para evitar las líneas equipotenciales. Pero en el caso que nosotros queremos calcular con IEEE 80, hay varios software que lo hacen. Acá tenemos un ejemplo donde se elige la malla que está acá como elemento de trabajo, se coloca la malla, ¿ok? Ahí está la mallita, se inserta dentro del programa o del diagrama unifilar. Vamos a proteger la zona de 60 kb con una malla también. Y el mismo software nos dice acerca de la construcción de la malla cumpliendo el IEEE. En este caso es un patio llaves, tiene en la parte superior, puede tener gravilla de alto ohmiaje, 3000 ohmios. En la parte inferior puedo tener una resistividad buena, está ubicado en la profundidad de 2 pies, o sea, 60 centímetros casi de gravilla, que no es lo usual, solo son 30. La primera capa, o sea, tenemos tres capas, una hasta 10 pies y otra que tiene 100 ohmios metro. Se calcula
¿no? Y ahí se está iterando, dice, mira la distancia de prueba, la resistividad medida y el máximo número de iteraciones, porque este es Newton-Raphson, ¿ok? Y luego de llenar los datos, vamos a adelantarlo un poco. Aquí se coloca la longitud de ancho y largo de la malla superficialmente. Y una vez con los datos ya se creó la malla, salió así, pero aparentemente tiene muchas varillas, ¿no? Entonces se puede cambiar el número de varillas, pero ¿a dónde nos va a llevar? ¿Cuál va a ser el resultado que nos va a indicar de que tenemos bastante bien el sistema? Acá. Acá nos dice que el calculado contra el tolerable, ¿no? Calculado 482 tolerable. Dice, hay un espaciamiento demasiado grande, se cambia y se vuelve a hacer las correcciones conforme hemos visto. Se cambia el número de varillas, pues el tamaño de la malla, el número de conductores, cuántas capas de conductores va a llevar y se vuelve a hacer el chequeo. En este caso nos dice que la tensión de toque excede los límites tolerables. Estos son los tolerables. Toque tiene 919 contra 644 y paso tiene 1600 contra 2000. Esto quiere decir que en paso estamos bien, pero en toque no. Otra forma de hacer este tipo de pruebas para verificar si nuestro sistema de tierras está bien en cuanto a seguridad es la inyección de corrientes. Pero, lógicamente, si no hemos tenido el criterio del bonding y el grounding que hemos hablado, una resistencia alta puede dar una mala información. Tenemos que inspeccionar toda nuestra red en ese sentido. Preguntas al respecto de este sistema lógico. Miren que no obstante que tenemos valores bajos de resistencia en ohmios, resulta que son superados los voltajes tolerables al aplicar la IEEE 80. Esto le ha pasado a muchas instituciones, no estamos hablando de no solamente las empresas eléctricas, sino en una subestación particular, ¿no? La gente acostumbra a transitar no por las veredas demarcadas, sino pisa la gravilla y se va. Es peligroso eso, si es que no tienes el dato de que verdaderamente esa malla ha sido diseñada para poder trabajar en base a IEEE 80 y que los voltajes son menores que los tolerables. Obtener valores de resistencia mínima en la puesta a tierra garantiza la protección del ser humano ante tensiones de toque y paso o no lo garantiza. La aplicación de IEEE 80 debe verificarse en los diseños. Las conexiones de cable y de los cuadros deben tener una resistencia muy baja para homogeneizar la disipación y contactos. Entre varillas y conductores y entre conductores de la malla tierra se prefieren las conexiones exotérmicas. En el caso de las conexiones empernadas que tenemos en las láminas de puesta a tierra de cada tablero, que estamos haciendo ahí un bonding, más importante que la conexión en el mismo tablero es entre tableros, el bonding. Tiene que ser muy robusto. Entonces hay que medir continuidad. Y eso es algo que a veces no lo hacemos. ¿Alguna pregunta acá? ¿Hasta ahí? Vamos a irnos al cuarto tema. Coordinación de la protección. Tenemos nuestro sistema de coordinación de la protección. Hemos visto de que abren el orden correspondiente. Todo el mundo está tranquilo y feliz y nos olvidamos
de que el arco que teníamos previsto para un tiempo determinado de acción, por ejemplo, tengo un interruptor local que abre a los 50 milisegundos, lo cual me da cierta confianza. El arco no va a ser muy grande, no necesito de repente un EPP especial, pero ocurre de que ese equipo que estamos previendo, como de repente fue comprado a un costo bastante bajo, el voltaje es de 480, 600 voltios máximo, y yo veo que el interruptor dice 415 voltios. Eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? El interruptor aguas abajo estalla y corta, pero supongamos que no actúa, que es lo peor. Entonces le va a pasar esa protección, se la pasa al escalón aguas arriba. Veamos cómo es ese procedimiento y ese riesgo. Normalmente, en milisegundos, podríamos considerar hasta 150 milisegundos el accionamiento preferible para los sistemas de protección. Con 150 tenemos aproximadamente 12 calorías sobre centímetro cuadrado. Está confinado acá. O sea, yo debería trabajar acá para todos mis breakers. ¿Ok? Que desde la falla hasta el despeje, que no haya más de 150 milisegundos. ¿Qué pasa si empieza el- la falla, empieza sin despejar, empieza a transcurrir el tiempo? Por ejemplo, llega a los 600 milisegundos, 6 segundos, y no ha abierto el breaker. ¿Qué sucede? Nos estamos exponiendo a un arco de 50 calorías sobre centímetro cuadrado que nos mata. Los niveles de EPP que hay actualmente son 12, 22, 40 y de ahí salta 100. Porque si ya te demoraste en despejar te has demorado en despejar esta falla tanto tiempo, lo más probable es que siga habiendo más tiempo y no se produzca el despeje y nuestro arco se ha convertido en un tsunami incontrolable. Es decir, debo de tomar en cuenta el riesgo de que mis interruptores o breaker aguas abajo no abran o fallen en el intento de despejar la falla. Como le digo, la mayor parte de los problemas es que le ponemos equipos para un voltaje menor porque nos olvidamos, porque esa es la verdad, nos olvidamos de que el voltaje de un equipo de 480 es un voltaje pico de 700. Y como nos venden uno de 600 máximo, no nominal, sino 600 máximo, lo colocamos. Ya lo estamos degradando al sistema. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, la secuencia de acción coordinada es correcta. O sea, abre uno, luego abre el 2 y seguramente si falla este, abre el 3. Están sintonizados de esa manera. Si un escalón falla, el siguiente requiere un tiempo adicional. O sea que si falla uno, para que actúe 2 en el orden correspondiente tiene que pasar muy poco tiempo. Y eso se hace, lógicamente, utilizando las curvas de cada interruptor. Esto no se puede hacer en bloque. Hay que trabajar sobre cada uno de ellos y en parejas. ¿Ve? 1, 2, 3. Ese es el orden en el cual están accionando estos y yo estoy contento porque digo, sí, la coordinación está perfecta. Y nos olvidamos que entre uno y 2, si no actúa uno, 2 debería actuar, si uno actúa a los 100 milisegundos, 2 debería actuar a los 120.
Y en el peor de los casos, el 3 debería actuar 150 milisegundos, a lo más, desde que se originó la falla. Si pasa ese tiempo, ya tenemos un tsunami de AR flash. Y como estamos viendo de que no está controlado, lo más probable es que tengamos un evento muy, pero muy malo para las personas, ¿no? Entonces está bien el orden, está bien coordinado las corrientes. Por ejemplo, este de acá está sometido a una corriente de 7000 amperios. El de acá está sometido a 14.000 amperios, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tenemos todos esos cálculos, pero nos olvidamos de ese detalle. Por eso las curvas de los breaker actuales son bastante, no sé, por ejemplo, este de acá tiene este tipo de curva que aparece inclusive en su configuración. O sea, ves tú esto y, mira, yo tengo que regularlo de esta manera y de esta manera. ¿Por qué? Porque generalmente los de baja tienen esta curva. Acá pueden apreciar que hay esa curva de un elemento que es el 40, este de acá es el CB26, este es el 4B, el 46Q5, y acá tenemos el CB63, que son los que están acá, ¿no? CB1, no, acá los tenemos. CB1 tiene esta corriente nominal, tiene esta corriente cortocircuito y la curva que lo tiene, ¿no? Para controlar el instantáneo se ha configurado a esta posición. El siguiente, que tiene otra curva, ¿ven? Está configurado para esta nominal, no hay problema, trabaja bien. En el instantáneo corta a esto y lo puede cortar en el peor de los casos, pues casi instantáneo, por eso dice instantáneo, pero supongo que sea punto uno, hasta punto uno segundos. Lo ideal es que abra antes, ¿no? Y la corriente de cortocircuito que está calculada está acá. Si juntamos ambos, tenemos el CB1 con una curva, ven cómo es la curva. Este no es la curva más recomendable, pero la que tenemos, y esta es la curva del breaker 2. ¿Qué pasa si falla el breaker 2? Esperemos y tenemos que configurarlo más o menos para que abra este instantáneo, que es por acá. Debido a la curva de coordinación y posible falla en accionamiento del CB aguas abajo, CB1 acciona según su curva, haciéndolo 428 milisegundos posterior a lo esperado. Es decir, coordinaba bien, abren en el orden correcto, pero si falla uno, que estaba diseñado para actuar en 50 milisegundos total, nos daría una energía incidente de 4.2 calorías sobre centímetro cuadrado, pero solamente con este retraso que hubo y la coordinación de las curvas pasa a un nivel de 38. El incremento de tiempo de acción de la protección debido al retraso en el corte, esto es lo que se llama el cebado del arco, que es uno de los problemas derivados de la coordinación de la protección. No es solamente ver que en el software encajaron las curvas, sino que en caso de, debo tener un tiempo de accionamiento para que nuestras calorías sobre centímetro cuadrado no sean mucho mayores. Por eso es que hay que tomar en cuenta ese detalle. Tener un buen estudio de coordinación debe incluir los tiempos escalonados para evitar el cebado del arco de riesgo por AR flash, y esto está mencionado tanto en FPA 70E y la IEEE 1584. Esto es correcto. Los estudios de coordinación de la protección deben incluir riesgo de falla del despeje de corriente de cortocircuito en un nivel, ya que el tiempo de accionamiento del siguiente escalón puede producir un incremento muy alto de la energía incidente
y de repente no llega a actuar porque el arco que se formó termina destruyendo todo a su paso. Las simulaciones de coordinación de la proyección deben incluir minimizar el tiempo de acción de escalones para lograr un tiempo total de accionamiento dentro de 0.1 segundo, o sea, 100 milisegundos. Esto es válido para media y alto voltaje. En baja tensión podría ser 150. Así que hay que agregarlo. ¿De acuerdo? Entonces el despeje máximo, según esto, 0.1 segundo. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Sí, dígame, Manuel. Eh, buenos ¿Qué días Ramiro, tal? ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué dices, tal? Manuel? ¿Cómo vas? Ahí bien. Ramiro, una consulta. El Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, versión 2017, estipulaba o estipula que a partir de ciertas características de capacidad de corriente de los breakers, los usuarios deben adoptar medidas especiales para mitigar los arcos eléctricos, ¿no? Y esto fue reflejado ya en la versión de la NFPA 70E del año 2018. Entonces la pregunta va, ¿tenemos algún requerimiento en la normativa peruana equivalente a lo que acabo de mencionar? Esa es la pregunta, Ramiro. Muchas gracias. Sí, en los reglamentos nacionales se habla del NFPA 70E. Lo que debería decir es, debería decir, ¿no? NFPA 70E vigente al momento del diseño, porque podemos utilizar versiones antiguas. Pero donde se basa mayormente, aparte de la NFPA que hace mención, es en la IEEE 1584, que es el cálculo del R-flash en sí. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esta curva que yo he reflejado. Eso está basado en la IEEE 1584-2002. Lo puse así porque es más fácil de que se vea, es un comportamiento lineal. A partir del 2018, esta curva depende de otros factores que son tan complejos de alguna manera, pero se acercan mucho si vamos a la correlación ¿no? por mínimos cuadrados, también se acerca a una recta. Por eso es que yo lo he considerado así. ¿Ok? Me parece mucho más. Y no solamente la IEEE 1584 se basa en los tiempos, también se basa en el tipo de carga. Esto está hecho para un MCC. También los hay para tableros que no son MCC. También para mediciones. También para la posición de los breakers. Eso ya se consideró a partir del 2018. Pero como yo tenía esto ya de hace un tiempo, lo estoy utilizando. Resumen, nuestra legislación no contempla revisión de esta coordinación de la protección al nivel que requerimos para lo que es el R-Flash cebado. No estamos hablando del R-Flash, es el cebado. Me demoré más tiempo. Compramos, lamentablemente, como está la política de lo más barato, compramos el breaker que tiene esta característica extremadamente inversa y lo queremos poner en un nivel superior que controla. Hay otros problemas. Puede que mi breakers sean buenos, pero mientras acá pongo uno de 3000, ¿no? ¿No? Y acá de repente no estoy utilizando, están sobredimensionados, tampoco actúan y cosa por el estilo. Entonces, sí es conveniente incorporar a todo lo que es seguridad eléctrica, que es uno de los campos que todavía, sinceramente, no lo veo muy desarrollado en Latinoamérica en general. Los únicos que tienen, de alguna manera, un gran avance son los colombianos, con RETIE, pero RETIE no ve esto.
O sea, ve la lucha contra el arc flash, pero la coordinación de protección está en otro rubro y no se considera la diferencia de tiempos que van a provocar el cebado del arco. ¿Ok? Entonces, por eso es que estamos hablando de que es una falla escondida. Se nos escondió. Y a eso es lo que va este webinar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, el mensaje acá sería, no confíen solo en el software. El software puede lanzarte las curvas maravillosas, bien direccionadas, sincronizadas, pero es el criterio del ingeniero de seguridad eléctrica el que va a determinar, mira, tenemos demasiado tiempo de accionamiento del siguiente escalón en caso de falla del primer escalón. Y eso nos va a cebar el arco. Y nos lo va a cebar de tal manera que si no actúa, lo que va a hacer es primero explosionar el breaker, pero si no se da el caso, puede que los tableros aguas arriba y la barra de la cual se alimente se provoque un daño irreparable en muchos aspectos debido al arco, que es diferente a lo que habíamos visto de tensión de toque y tensión de paso. El arco en este caso ya es un elemento propio de la acumulación de energía y la poca liberación de la misma. Quinto, riesgos de ferrorresonancia. Mucha gente tiene su compensación reactiva, aplica su PQ, ¿no? ¿No? Su triangulito de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Hace el cálculo, tiene un ángulo, sí, lo corrige, puede llevar hasta punto 99 el cálculo e inclusive lo pasa a menos, ¿no? Porque también a veces nos pasamos y pasamos de reactiva, inductiva, reactiva, capacitiva, provocando que haya una mejora en los voltajes que no necesariamente es bueno para el sistema. Ferrorresonancia. Entonces, está asociado mayormente a la compensación reactiva que se hizo y el condensador no se puede usar porque hay sobrecorrientes, no solamente en el propio condensador, sino también en otros puntos donde se ve afectado. Hago una maniobra, pongo en servicio una línea de subterránea a línea aérea y el sistema de protección corta el servicio. Vamos a ver, hacemos pruebas de fuga. No, es una fuga. Vamos a revisar las líneas y todo está bien. ¿Qué pasó? Ferrorresonancia. Otra falla oculta que está ahí latente. Fourier nos indica de que hubo una distorsión en nuestra onda prevista, que era la azul, queríamos que fuera la azul, pero nos salió la que está de color negro. Y estas tienen diferentes frecuencias, la amarilla con respecto a la verde, a la roja y a la misma azul, tienen diferentes frecuencias. La fundamental es la azul, las demás son armónicas. La ferrorresonancia o la resonancia en todo sentido es acercarnos a una frecuencia tal donde la frecuencia natural del sistema iguala a la frecuencia que está excitando al sistema. Tenemos resistencia, capacitancia e inductancia. Mientras la capacitancia es directamente proporcional a la frecuencia, la inductancia lo es inversa. Entonces, si no tomamos precauciones, puede ser que la frecuencia o el valor de la reactancia capacitiva sea igual a la inductiva. Y eso se da para esta condición de frecuencia resonante. 1/L en henrios, C en colombios, o picofaradios también puede ser. Y eso nos provoca ferrorresonancia. Los bancos de capacitores son los condensadores. El transformador
es la inductancia. Cuando hay una maniobra, cambian las frecuencias y se puede dar ese caso. Yo tuve una experiencia con un conductor de estos antiguos NKY, muy capacitivo, lógicamente, y que alimentaba un transformador. Bueno, salía, era una salida. Entonces, imagínense, capacitor con transformador, nunca se pudo poner en servicio ese transformador debido a la longitud e influencia de los capacitores que se formaban en el cable NKY, de aislamiento en aceite, papel, etcétera. Entonces, estas oscilaciones son no amortiguadas, o sea, por más que tú quieras tratar de detenerlas o ponerles un sistema de amortiguación para que vuelva a su valor, no se puede. Esto se debe a la condición del sistema y no basta con una inspección visual para identificarlo. Es necesario llevar a cabo un estudio de armónicos y sus orígenes. Estos armónicos pueden producir que la reactancia inductiva iguale a la capacitiva y tenemos un serio problema. En el caso de la interacción entre un banco transformador, condensadores y un transformador, por ejemplo, que tenemos uno de 1500 kVA, dentro de su línea está un banco de capacitores para compensación, ¿no? De 300 kVAR, ahí faltó la R, y el transformador tiene una impedancia de 575. Entonces el armónico que va a producir la ferrorresonancia en este grupo es el 9.32. Pero como ya sabemos que hay ciertas variaciones debido a los transitorios, se debe de eliminar el 9, el 7 y el 11 para evitar. Pero también se puede compensar con uno que sea menos del 10%, o sea, de 150 para abajo. Entonces hay que probar esas situaciones. Entonces no es solamente elegir el banco de capacitores, ya me corrigió el factor de potencia, ya estoy pagando menos o ya se me eliminó, porque en cualquier momento puede ocurrir la ferrorresonancia en ese conjunto. ¿Qué eventos debo tomar en cuenta con riesgo de ferrorresonancia? Corrientes que accionan protección 50-51 en líneas aéreas largas con derivación subterránea también considerable. Líneas subterráneas largas con líneas aéreas largas, riesgo de ferrorresonancia, se sale de servicio muchas veces por sobrecorriente y cuando uno hace el recorrido no encuentra ramas ni puestas a tierra casuales y nada, pero se sale de servicio. Explosiones de banco de condensadores no atribuibles a deterioro del dieléctrico, que también puede producirse por esta ferrorresonancia, pero revisa si el dieléctrico está bien, sin embargo, el banco estalló. Presencia de una distorsión armónica alta en armónico 5, 7, 9 en líneas que tienen banco de condensadores y transformadores de potencia en el mismo circuito. 5, 7, 9, 11 son típicos que originan problemas no solamente de estallido, sino sobrecorrientes. Yo por ahí tengo un caso de un ascensor fantasma, ¿no? Que utilizaba un variador de frecuencia. Entonces con los armónicos se accionaba y daba la impresión de que había un fantasma según los vigilantes, ¿no? Pero no era eso. Era la presencia de armónicos que provocaban una ferrorresonancia que a su vez accionaba al circuito. ¿Qué relación deberíamos tener entre el transformador que abastece a un banco y los kVR del banco? Deberíamos tener 10:1 como una relación. Si tengo 3 MVA, 300 kVAR y menos nos hace garantizar de que no haya riesgos de ferrorresonancia. ¿Alguna pregunta ahí? Como digo, son eventos que están en el trasfondo de nuestras instalaciones. Corregimos algunas y lo metemos en problemas por otro lado, y ese es el objetivo de esta charla. Auditoría de instalaciones eléctricas. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado de hacer una auditoría de las instalaciones eléctricas? ¿Cómo está funcionando?
la regla en la parte, cuando es mantenimiento y mantenibilidad mecánica, si todo está funcionando es, mira, ni lo toques, ¿no? Si le tocas, se echa a perder. Pero no debería ser así, pero es que también ellos tienen un conjunto de fallas escondidas o falla oculta. Entonces nosotros debemos evitarlo haciendo auditorías de instalaciones eléctricas. Acá, por ejemplo, tenemos varias. Hemos dicho de que la equipotencialidad y la puesta a tierra, acá no tenemos una barra de tierra, tenemos una masa, tenemos un cable a tierra son varios, se nota que son de temple duro. La curvatura chocan contra las láminas metálicas, esto va a provocar vibración y calentamiento. Los knockout están definitivamente llenos, concentrados más en una zona que en otra. Hace tensión mecánica sobre los terminales que son Allen, bueno, aparentemente Allen, ¿no? Entonces, todo esto me va a sumar un problema que al final lo voy a tener que pagar. Acá también hay un ahorro de energía bastante bueno. Curvaturas, fuera de norma. ¿Se imaginan cómo han hecho estos cables para doblarlos? Así como los vemos, no. O sea, siempre se le da una curvatura más fuerte para que al soltarse llegue a la que queremos. Esto debería ser más o menos unos 10 veces el diámetro, ¿no? Entonces ya vemos de que no se acá, por ejemplo, acá no se cumple. Conexión de tierra, el bonding no está garantizado. Y hemos dicho de que el bonding es lo que busca es equipotencialidad. Conexión anterior realizada con temple duro cobre. Ahí se nota claramente que es temple duro. ¿Cómo me doy cuenta? Por la separación de los hilos. En el temple blando no se da este caso y se puede acomodar mejor. Contacto de aislamiento del conductor con láminas magnéticas, material magnético, ¿no? Entonces tenemos esta lámina que está en color naranja y los cables están chocando con ella. Seguramente acá hay vibración, calentamiento, etcétera. Excesiva tensión mecánica. Si estoy teniendo estas curvas que son forzadas de por sí, lo más probable es que esto tienda a salirse antes que a mantenerse. Otros casos de auditoría, bueno, yo tengo acá un transformador y tengo un perfil de temperaturas que en este caso me da más o menos 11 grados. Delta de T, T máximo menos mínimo en el aceite de la cuba, muestra aproximadamente 11 grados. Con estos 11 grados de diferencia entre la parte superior e inferior, el líquido dieléctrico empieza a moverse en convección conforme su naturaleza de todos los líquidos. Y al hacer convección, se han dado cuenta que no es que sea grave, pero sí se aprecia que hay una mayor cantidad de calor en la parte superior. Esto debería ser gradual, muy gradual. Y tener la parte que está como blanco, no necesariamente de eso. Aunque las temperaturas, conforme estamos viendo acá, resultan aparentemente bajas, la diferencia de temperaturas en el transformador nos va a dar una convección que nos perjudica. Al no poder ingresar a todas las zonas recónditas del transformador, se produce efecto corona. Y de ahí se deriva lo que habíamos visto en el primer caso. Acá hay otro, ¿ven? Acá hay cables que no coinciden con la entrada, salida diferente. Los cables están puestos como se pueda. No se ve una conexión franca a tierra, al menos en esta posición, y los cables están colocados de tal manera de que no hay una confiabilidad propiamente de que las tensiones mecánicas obliguen a que esto salga y que haya, de alguna manera, vibraciones. Las vibraciones son muy perjudiciales en realidad, aparte de que no se puede identificar el breaker con esta lámina. Si sumamos todo lo que hemos visto, aparece lo que son dos elementos, el factor de cargas y el factor de carga de pérdidas, que es una fórmula francesa de hace mucho que dice que si el factor de carga, que es la relación de máxima demanda rectangular contra la carga verdaderamente definida y consumida,
Entonces tenemos que 0.7, ¿qué me está diciendo? De que este es el porcentaje de pérdidas con respecto a las pérdidas previstas y que se incrementan por este factor de carga. Acá tenemos un factor, una lectura. Este es más o menos la curva del diagrama de carga promedio. Y acá tenemos un reparto entre estos tableros de la carga. Entonces acá tenemos un factor de carga que es 0.67, que es válido para las horas donde no está actuando el equipo del sistema de emergencia, sino el concesionario. Y un factor de pérdida de 0.51. Factor de carga, relación entre carga promedio, carga máxima, se calcula dividiendo el consumo real entre la demanda máxima. Un factor de carga alto indica que los consumidores o generadores ejercen más presión sobre la distribución eléctrica, o sea, estamos de alguna manera copando nuestra disponibilidad. Y uno bajo indica de que la carga no está ejerciéndose presión, ¿no? Por ejemplo, esta zona, ¿no? Tiene muy poco con respecto a la máxima demanda que es 120, estos están por 10, 15. Y el factor de pérdidas, que es la relación entre pérdidas de potencia promedio y las pérdidas de potencia pico durante un periodo de tiempo. Esto nos muestra la necesidad de hacer estudios de análisis de redes, determinación de factores de carga y con ellos podemos de alguna manera prever las pérdidas. Usualmente para una subestación se diseña con 10% de pérdidas, pero son pérdidas técnicas. Cuando ya empiezan los factores como los que estamos viendo acá en la auditoría, estas son pérdidas no técnicas y hay que sacarlas del sistema. Ahorro. ¿Qué más? Estabilidad. ¿Qué más? Voltajes buenos. ¿Qué más? Aquí ya puedo pensar en la compensación reactiva para bajar la facturación en función de lo que tenga. El siguiente punto, que también es una falla oculta, porque a todo el mundo le interesa un ahorro de energía. La única forma de sustentar los costos de mantenimiento es demostrando de que se mejora en consumo de energía, en tiempo de duración, que ya no va a haber mucha obsolescencia y que nuestros proveedores están cumpliendo con lo que queremos, sobre todo aquellos que reparan motores eléctricos y maquinaria en general. La confiabilidad del escalón, seguridad eléctrica, efecto corona, descargas parciales, todo ello, si sumamos todo eso, estamos a un paso del ahorro de energía. Acá tengo 4 transformadores que son parte del esquema que habíamos indicado. Y tenemos que uno de ellos, ven, este de acá, el T1 215, tenemos el T4 que consume 983 amperios, aún con condiciones de alimentación de armónicos en el sistema. Acá, por ejemplo, tenemos la forma como vamos a ver, sí, aquí, 63. Acá tenemos 999. 999 cuando hemos visto que son 983, ¿no? Aquí está 983 y en algún momento debido a los armónicos pasa a 999. Es decir, nos está consumiendo 16 amperios más. Esto es lo que se ve en este circuito. Y aquí están los armónicos, armónico 3, armónico 5. Por ejemplo, en el 3 no aparece, que es lo ideal. 4 aparece, pero es muy bajo. 4, 2, 4, 6 son daños en materiales magnéticos. 5 sí aparece como incidente. Ya me dice de que tengo yo que eliminarlo de alguna manera. 16 es alto. Y así sucesivamente. Entonces acá yo voy viendo con esta simulación cuáles son los que están incidiendo propiamente ahí. Pero ya hemos visto que el consumo es 983. Si los armónicos empiezan a incrementarse por X motivos, ya no sería
983, sino 999. Sobre el lado de 480 voltios. Sobre el lado de 480 voltios, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice, no, hay que pasarlo a 983, que es lo que esperamos, eliminando el armónico 5. Como ejercicio, con 480, un factor de potencia de 0.95, horas de operación, un turno, 2.920 horas, son 2.552 horas, kilowatt hora, y con un precio de 0.12, que es muy bajo en relación. Tenemos que por cada amperio ahorramos $306 anuales. Con los 16 que tenemos, imagínense lo que se ahorra. Estamos hablando de 4.800 por ahí, ¿no? Entonces, esto de los armónicos, la parte de equipotencialidad, la auditoría eléctrica, lo que apunta es netamente hacia lo que es el ahorro de energía en general. A veces nos centramos en un solo punto y olvidamos que todo es un componente global. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Sí? Listo, entonces, estas son fallas ocultas y que las he tratado de acomodar de tal manera de que nos veamos como un sistema y que no solamente es arreglar las cosas o esconder bajo la alfombra algunos problemas que tenemos. Todo juega para lo que son dos metas: evitar la falla oculta y, de acuerdo a eso, evaluar lo que son ahorros de energía. Esta hasta aquí era la parte que habíamos programado, a pedido de un compañero que está ahí me solicitó, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos los comportamientos, porque cada transformador tiene un diferente componente armónico, ¿ok? Cada transformador puede tenerlo. La octava, que no estaba prevista, pero es importante, conforme lo que es, cómo lo configura el equipo: modo de falla de bushing de transformadores. El 50 o 60% de fallas interviene el bushing. Lo que pasa es que el bushing es como el rodamiento. Puede ser la causa, como también puede ser un efecto, pero le echamos la culpa al bushing. Pero en verdad hay cosas que hay que tomar en cuenta dentro de lo que es la falla oculta, y todo esto está en esta información, ¿no? Transformer Bushing Reliability, la referencia 755 de SIGRE. Descripción de los mecanismos de falla y casos prácticos. Los mecanismos de falla pueden ser mecánicos, térmicos, eléctricos y dieléctricos, y químicos y contaminantes. Acá tenemos un tipo de explosión bajo arco interno, ¿no? Explosiones bajo arco interno, varias cositas. Acá tenemos colapso dentro del transformador. O sea, se rompe la base y el transformador. No, yo he tenido casos en los que se rompía el anillo de sujeción, se corroía el anillo de sujeción y el bushing se va para adentro. Ignición del aceite dieléctrico. Muchos de estos bushing utilizan aceite. Y aquí está una tabla que me dice que si el nivel de humedad se incrementa, lo normal es que yo tenga 0.5 a 1% de factor de disipación, que viene a ser prácticamente el factor de potencia capacitivo de un sistema. Entonces, empieza a haber problemas. Tengo que tener un nivel bajo de humedad. Acá tenemos rotura de la porcelana, falla de un terminal del cable,
Fallo en terminación de cable, también relacionado a las conexiones de baja y consecuentemente los bushing de baja. Acá tenemos varios puntos que vemos de que son bastante, hay una diferencia bastante fuerte, ¿no? Entre 60 y menos 30, 40, 45, 50, 60 grados contra más o menos 35, ¿no? Entonces hay una diferencia que me está indicando de que esto se está calentando. ¿Y por qué se calienta? Porque a veces hacemos las termografías y en las termografías sale un punto caliente acá y todo el mundo dice, allá, ajusta, ajusta. Pero no han tomado en cuenta ni cuánto tiempo este punto ha estado caliente y esto pudo haber recorrido la manga y la varilla de ingreso. Si esto es de papel impregnado en aceite, esa temperatura alta lo que va a hacer es provocar vapores y consecuentemente un estallido. Otros puntos, perturbación sísmica. Estos son elementos en voladizo, más que verticales, y por eso es que la actividad sísmica puede provocar fallas mecánicas. Por su naturaleza física son muy susceptibles a la aceleración. No estamos hablando de vibración en velocidad de vibración, sino en aceleración, las G. Y los terremotos que tenemos, ya saben que tienen algunos G de vibración. Su forma esbelta, se puede estimar que la flexión del tanque puede duplicar la aceleración, o sea, la transmisión, el tanque tiene unas láminas que son de 3 milímetros durante un evento sísmico, tienden a provocar alta frecuencia y eso a su vez perturbar a las frecuencias de resonancia de los bujes o bushing. Conexiones rígidas. Más rígido, más se comunican las frecuencias altas. Acá hay una compensación, una dirección compensada, dirección. Estos elementos pueden ser uniones rígidas y durante un evento sísmico esto es, de alguna manera es flexible, esto es rígido y empiezan los daños mecánicos. Fuerzas electrodinámicas, cortocircuito, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha tenido un evento de cortocircuito del transformador y por necesidad, sobre todo los transformadores de distribución, los volvemos a poner en servicio cuanto sea, inclusive con recloser, de tal manera de mantener el servicio, cosa por el estilo, pero un cortocircuito o un transitorio que semeje a un cortocircuito nos da muchos problemas mecánicos sobre los bujes. Burbujas de gas. El aceite y un gas, como el aire, están confinados a un espacio de volumen fijo. Se alcanza el equilibrio de presión a cualquier temperatura, ¿no? Esas son las leyes de los gases. Si la temperatura cambia, el volumen de aceite cambia, el espacio de gas también cambia. Cuando esto ocurre, están en juego tres variables. La presión del gas, ¿no? Que cambia con el volumen, con la temperatura y la capacidad del aceite para absorber el gas, que también varía con la temperatura. Como resultado, con fluctuaciones constantes de temperatura, hay un cambio continuo en la cantidad de gas disuelto en el petróleo. Si la temperatura disminuye rápidamente después de haber sido alta durante algún tiempo, por ejemplo, debido a una lluvia, el gas no puede escapar lo suficientemente rápido para evitar la formación de burbujas en el aceite, no es petróleo, sino la traducción de oil fue primario petróleo. En un buje esto puede ocurrir y en áreas de alto estrés dieléctrico causando descargas parciales o avería total. Ya saben que comenzamos con el efecto corona. Falla de un transformador, arriba a la izquierda falla del aislador, derecha degradación intensa del papel cerca del tubo central. Si la termografía ya detectó que es 120 grados, solo nos limitamos a las conexiones cuando debemos revisar también las varillas de ingreso. Ruptura en el lado exterior del tubo central, este es el tubo propiamente, y corresponden a rastros de acero del arco en el lado interior, ¿no? Entonces, en el tubo central aquí se notan arcos, unas marcas que son de arco.
Entonces nos olvidamos, por eso decía la falla oculta, estamos contentos apretando pernos, porque ya con eso se elimina el punto caliente, entre comillas, y nos olvidamos de que las varillas y el resto del bushing, dependiendo de sus componentes, puede llegar a arder, formar gas y explotar. Acá es uno de resinas. ¿No? Entonces el de resinas tienen marcas que se aprecian acá. ¿Ok? La resina también, o sea, un movimiento o una temperatura y contracciones nos va a llevar a que el material se vaya deteriorando al interior. Que de aceite, acá se nota que el material de aceite ha sido destruido, probablemente había una superposición deficiente, o sea, armaron mal el papel donde se iba a impregnar el aceite. Este, este bobinado debe ser lo más ajustado posible para que se produzcan cortes o deslizamientos entre las hojas de papel y los electrodos. ¿Ok? Esta es una exposición rápida de lo que son fallas escondidas, las hay más, pero esto me parece, digamos que con pocas armas, sin necesidad de tener equipos sofisticados, inspección visual, la acústica, cámaras, la inspección visual para lo que es propiamente las anomalías de la instalación. También tenemos el oído, hay mucha gente que se escucha y se escucha los problemas. Tenemos que asegurarnos del bonding, no es cuestión de poner un cable y que tiene resistencias, no, 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 o sea, hay que tratar lo que es bonding, grounding y tomar conciencia de que la malla de tierra tiene diferentes voltajes en los puntos donde estas varillas se entierran. Que la seguridad de esto va a hacer con la aplicación de la IEEE 80 como cálculo de las mallas. El tiempo que demoren en sacar de servicio una falla, ¿no? En despejar la falla, va a incidir en la formación de un arc flash de mucha mayor potencia por energía incidente. Eso según los cálculos de IEEE 1584. No es solamente tener una buena secuencia, sino que los tiempos, en caso de que falle, sin explotar, sino que se mantenga la falla, viaje hacia los escalones mayores mientras más tiempo dure, más expuestos a un arco superior. Tenemos acá el cálculo, unos puntos, y eso explica que hayan visto seguramente las curvas de respuesta de los interruptores bastante así como estamos, ¿no? Por tramos. De tal manera de que esta parte se acerca. Si este que está en 1000 falla, tiene más o menos unos 15 segundos para despejarlo. Con todo eso es mucho. Hay que ver el ajuste y por eso en nuestro personal tiene que haber gente que identifique y de alguna manera configure de la manera más correcta posible a los interruptores. La auditoría, el uso de analizadores de redes, la identificación de armónicos, los cálculos de ferrorresonancia también deben tomarse en cuenta. La meta al final es ahorrar energía. Imagínense con 13 amperios que se ahorre porque hubo una lucha contra los armónicos y a 480 tenemos 300 y eso que le estoy poniendo punto 12 cuando es más, estos son dólares, pero esto puede ser inclusive un 50% más en el Perú. ¿Ok? Bueno, señores, esa es toda la exposición acerca de estas fallas que nosotros ya hemos tenido mucha experiencia en identificarlas, por eso están acá. No es necesario tener equipos sofisticados,
Ya lo que son mantenimientos de transformadores, la resistencia, que también es otro tema, los megómetros, índice de polarización, absorción dieléctrica, también ahí hay problemas de fondo que son fallas escondidas. Por el momento esto es lo que les hemos otorgado, esperando que les haya servido o les sirva más adelante. ¿Alguna pregunta? Cero preguntas. Gracias, Fernando, por el chat. Pueden hacer cualquier comentario, no hay inconveniente. Lo ideal sería que pongan sus datos si están interesados en ampliar este mundo, como lo ha hecho Daniel. Daniel Atachagua nos ha dejado su correo. Si lo estiman conveniente, pueden colocarlo. A ver, alguien que... Por ejemplo, Danieli, ¿algún comentario acerca de la detección de efecto corona? ¿Qué herramientas podemos usar de las que tenemos? ¿Ok? Es importante. Ok, ya que no hay comentarios, les agradezco su presencia. Esto va a ser publicado en una página de YouTube. Si tienen interés, pueden llegar a la página. El canal es este que está acá, el canal de YouTube, donde hay no solamente lo que acabamos de exponer, sino hay otros temas. Ahí también va a estar publicado este video. Sin nada más, les doy las gracias y espero que esta información les colabore en algún momento a todo lo que saben que este mundo de la falla escondida, que no solamente es eléctrica, también hay muchas fallas mecánicas al respecto. ¿Ok? Por ejemplo, las fallas mecánicas está la formación de colas. Ese es todo un tema de la falla escondida típica de una instalación o de un mantenimiento mecánico, la cola. Muchas gracias, señores. Estamos en contacto más adelante y espero que todo este material les sirva dentro de sus actividades o para motivarlos a hacer algunas extensiones de lo que es su trabajo actual. Muchas gracias. Nos vemos.